Hola, junto con mi compañero Benjamín Mayorga e Iván Meneses, que les habla, presentaremos la economía social de mercado versus el Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es la economía social de mercado? La definición técnica de la economía social de mercado dice que es un sistema que defiende la libertad de la iniciativa privada. Sin embargo, al mismo tiempo admite que el Estado tenga cierta intervención para asegurar el bienestar de la población. O más bien se puede agregar que la economía social de mercado combina con lo que es la libertad económica con ideales como el progreso igualitario de la sociedad, de manera que todos los ciudadanos puedan acceder a un mínimo de calidad de vida. O también se puede entender que este modelo de Estado plantea una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, tratando así de este modo buscar un crecimiento económico, pero a su vez justicia y equidad. Haciendo un poco de historia, este modelo de Estado de economía fue desarrollado por pensadores y economistas germanos, los cuales eran opuestos al liberalismo económico clásico y al socialismo. Este fue implementado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, época en donde el país estaba destrozado y temeroso, pero bajo el liderazgo de Konrad Adenauer y Ludwig Erhard conoció un notable éxito, el cual fue denominado como el milagro alemán. Su fórmula fue competencia más crecimiento económico, más bienestar para todos o progreso social. Poco tiempo después, Austria implementó este esquema, el cual se encuentra consagrado nominalmente para toda la Unión Europea en el Tratado de Lisboa. La economía social de mercado ha sido durante mucho tiempo una alternativa clara y definida a la economía liberal de mercado, que es la que ha regido en Chile, no por imperativo de la Constitución de 1980, la cual está abierta a otras alternativas, sino que por cultura económica e indiferencia legislativa. A continuación, ¿qué es el Estado social y democrático de derecho? Primero que nada, para entender este modelo tenemos que separar los conceptos social, democrático y de derecho. Comencemos por el Estado social. Este fue pensado a mediados del siglo XIX en Alemania, donde, con influencias del pensador Karl Marx, el ideólogo Lorenz Mons propuso un sistema en donde el Estado debe garantizar los derechos esenciales para mantener un nivel de vida que permita participar en la vida social. Estos son generalmente acceso a salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social. Por otro lado tenemos el Estado de Derecho, el cual contempla que todos los ciudadanos son libres e iguales ante la ley. De esta forma, todas las acciones gubernamentales tienen que estar validadas por la legislación o normativas vigentes a pesar de ser distinto al Estado social. Suelen complementarse. Y por último tenemos el Estado democrático, el cual tiene relación con la soberanía del pueblo sobre sí mismo, mediante órganos representativos elegidos popularmente, acompañando así los conceptos anteriores, creando así el Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo se garantizan y se incluyen los derechos sociales en ambos modelos de Estado? Comencemos con la economía social de mercado. En este modelo, el Estado debe garantizar aspectos fundamentales en una economía, los cuales son oferta y demanda. Se requiere un mercado de oferta y demanda y su existencia la garantiza el Estado. Propiedad privada. Si hay oferta y demanda, existen compras y ventas y por ende propiedad privada. Esto permitiendo que la economía social de mercado es en primer lugar una economía de mercado y no una economía basada en un plan. El acceso libre a mercados. Todas las personas y empresas deben tener acceso a los mercados, como por ejemplo mercados de alimentos, inmuebles o financieros. Esto funcionando en su mayoría a nivel nacional, regional o mundial. El libre acceso a estos mercados es una precondición del comercio en una nación o a nivel internacional. También tenemos el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad, los cuales serán explicados en mayor profundidad más adelante. Independencia de actores sociales. Tenemos un ejemplo claro en las negociaciones entre trabajadores y empleadores.
donde el Estado solo debe ser mediador cuando se le es solicitado. Independencia del Banco Nacional y su política monetaria. Esto significa que el gobierno no puede interferir en la política monetaria del Banco Nacional. Como se vio anteriormente, el Estado no tiene mucha participación en los puntos que se dieron a conocer anteriormente. Entonces, ¿en dónde debería participar el Estado en la economía social de mercado? El Estado entra a participar estableciendo reglas claras para un orden social y así garantizar el bienestar de sus ciudadanos, como lo son la educación, la salud y las pensiones y el desempleo. Ahora vamos con el Estado social y democrático de derecho, el cual implica que el Estado tenga un rol activo en facilitar nuevas y mejores condiciones para el desarrollo individual y social, el cual deja el concepto de que los privados se encarguen del cumplimiento de los derechos sociales, los cuales son educación, salud, pensiones, entre otros, desligando así al Estado de la responsabilidad de garantizarlos. Es por esto por lo que el Estado social y democrático de derecho es donde el Estado se hace cargo de entregar estos derechos sociales, lo que implica un cambio en las formas, estructura y competencias del poder político, estatal y de su ordenamiento jurídico. Todo esto con la consecuente ampliación del ámbito funcional del Estado. Subsidiariedad, ¿qué es? ¿Y cómo se incluye dentro de los dos modelos? La idea de esta se emplea en la sociología para referirse a la doctrina que impulsa una participación subsidiaria del Estado para sostener y promover acciones comunitarias o privadas. El llamado principio de subsidiariedad en este marco es el criterio que establece que la intervención estatal debe limitarse a aquello que la sociedad civil no está en condiciones de lograr por sí misma. Dicho esto, anteriormente se nombró el principio de subsidiariedad en la economía social de mercado, lo cual señala que a nivel administrativo en un Estado tiene las mejores habilidades para cumplir tareas y retos en una sociedad, como por ejemplo la enseñanza de las normas básicas sociales en los primeros años de vida debe ser responsabilidad de la familia, mientras que la formación educativa sucede en las escuelas, colegios y universidades manejados por el Estado o instituciones privadas. Por otro lado, solamente el Estado puede garantizar la seguridad y defensa de la nación, mientras que el manejo del aseo y recolección de basura debería ser gestionado a nivel gobierno local. Por parte del Estado social y democrático de derecho, tenemos que el concepto subsidiariedad no tiene mucho revuelo, ya que el Estado en este modelo se hace cargo de la mayor parte de los derechos sociales, por lo que no tiene como un límite para intervenir en aquello que la sociedad no puede lograr por sí misma. El concepto de la solidaridad consiste en el complemento necesario entre el principio de subsidiariedad y solidaridad. En consecuencia de este principio, el Estado puede imponer algunas restricciones a la actividad de los privados con la finalidad de cumplir con las políticas sociales que producen el bienestar de todos los ciudadanos, como también tomar resguardos y decisiones en función de un mejor desarrollo para cada país. El Estado tiene como principal función en este principio tomar decisiones, por ejemplo, en el área de salud, educación, vivienda, entre otros. Para entrar más en profundidad en el tema del Estado social y democrático de derecho, vamos a hacer una comparación entre dos países que cuentan con este modelo de Estado, como lo son España y México. Para esto analizaremos los derechos sociales primordiales como lo son la educación, la salud y las pensiones. Comencemos con España, donde en su constitución encontramos en el artículo 1 que el país se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Comencemos con el sistema educativo en España. La educación en España está financiada por el Estado y es obligatoria entre los 3 y los 16 años. A pesar de esto, son los padres o los tutores legales los que deben pagar en su mayoría el material escolar, los libros de texto, los uniformes de la escuela, etc. Por lo general hay tres tipos de escuelas: las públicas, las cuales son financiadas en su mayoría por el Estado; las privadas, financiadas internamente; y las concertadas, que reciben una parte del dinero del Estado y otra de manera interna. En el momento en el que el estudiante finaliza la etapa obligatoria, puede seguir estudiando en su mismo instituto en el ciclo de bachillerato.
o puede pasar a una formación profesional de grado medio. Solo los que terminen bachillerato o una formación profesional de grado superior pueden acceder a la universidad. El sistema de salud. En España hay un sistema sanitario público y otro privado. Para beneficiarse del sistema sanitario en este país debe residir legalmente en él y contribuir con el gobierno español, ya que este es financiado por el gobierno a través de los impuestos. Por otro lado, el privado es donde los ciudadanos pueden pagar una cuota mensual que varía según la compañía contratada y así pueden disfrutar de asistencia médica y hospitalaria cuando sea necesario. Hablemos del sistema público, donde se calcula que el 90% de la población española se beneficia del sistema sanitario público del país. En este sistema se cubren las consultas médicas con excepción de las oftalmológicas y odontológicas. También se cubren los gastos hospitalarios en establecimientos públicos y los medicamentos. El sistema de pensiones. El sistema público de pensiones español, que gestiona la seguridad social, se rige por 5 principios básicos, los cuales son reparto, proporcionalidad contributiva, universalidad, gestión pública y suficiencia de prestaciones. Las pensiones han de ser suficientes como para asegurar la protección de las necesidades más básicas. Ahora hablaremos de México, en donde su constitución en el artículo 1 dice: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Veamos el sistema de educación de México, el cual está compuesto por los tipos básico, medio superior y superior, en la modalidad escolar no escolarizada y mixta. Este sistema de educación es financiado en su mayor parte por el gobierno federal, mientras que los gobiernos estatales y municipales aportan de forma escasa o en diferentes proporciones. Su sistema de salud. El Sistema Nacional de Salud mexicano está conformado por dos sectores, público y privado. El sistema público se financia con recursos del gobierno federal en su mayoría, gobiernos estatales y pago que los usuarios hacen al momento de recibir la atención. Sistema de pensiones. El sistema de pensiones en México cuenta con una institucionalidad compleja, que incluye a nivel federal 7 instituciones que entregan beneficios en esquemas contributivos y no contributivos, sin contar los subsistemas creados en entidades federativas, municipios y universidades. Existe una pensión garantizada, que es donde el Estado otorga a las personas que cumplan con el requisito de edad y un mínimo de semanas trabajadas, pero que los recursos no le alcance para contratar una renta vitalicia o un retiro programado. El financiamiento del sistema de pensiones proviene principalmente del gasto corriente del gobierno federal, ya que solamente el 7,3% del gasto total es cubierto por las cuotas de trabajador y empleador. La globalización y sus efectos en ambos modelos. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. Pero, ¿cuáles son sus efectos en ambos modelos? Tomemos en primer lugar la globalización económica, en donde se ve que esta abre las puertas al comercio libre entre las naciones, lo que permite un mayor y mejor acceso a mercados que antes estaban cerrados. El beneficio es inmediato, no a largo plazo, y de eso se aprovecha sobre todo las industrias de los países en desarrollo. Igual se ve que pasan de depender de los mercados locales a tener la posibilidad de vender sus productos en muchos lugares, lo que les posibilita elegir los mejores precios y condiciones. Pero esto también tiene sus efectos negativos. Es cierto que las nuevas oportunidades en los países en desarrollo les permiten reducir su tasa de desempleo. Sin embargo, no todos los empleos están bien remunerados. La diferencia entre los que cobran los trabajadores instruidos y los que no tienen una formación se agranda. Otras personas no tendrán acceso a trabajo porque los puestos nuevos serán para los que tengan estudios.
pero esto podría reducirse en el tiempo si aumenta la inversión en educación, pero a corto plazo. Las diferencias serán más notorias, en donde, en donde los muchos que son pobres serán más pobres y tengamos en cuenta igualmente que con el avance de las tecnologías muchas veces las empresas toman la decisión de automatizar sus procesos, por lo, por lo cual el desempleo comienza a ser un problema. Y es aquí en donde podemos hablar de los modelos económicos como lo son la economía social de mercado y el Estado social y democrático de derecho, en lo cual, con lo dicho anteriormente, se tendrá que ver medidas para dar solución a los problemas que surgen con la globalización, ya que a ambos les afecta de igual forma, ya que en el caso de la economía social de mercado, el Estado va a tener que interferir más, ya que enfrente al desempleo tendrá que enviar ayudas para esas personas que no cuentan con un trabajo e invertir de igual forma en educación, ya que a veces es por esto que las personas no pueden acceder a un trabajo digno. Y por el lado del Estado social y democrático de derecho, en donde el Estado interviene prácticamente en los derechos sociales, como lo son en este caso en el empleo y la educación, se tendría que ver la forma de poder invertir un poco más en educación en caso de que este tenga fallas y ayudar de igual forma a las personas que no tengan empleo.